Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido una vez más a este club de lectura conmigo. Yo soy Marilyn y hoy vamos a continuar leyendo El Kybalión. Este libro maravilloso que yo estaba pensando. Qué loco que tanta filosofía que yo estudié en la universidad y a mí nunca me enseñaron de esta filosofía. O sea, este conocimiento, este libro deberían incluirlo en todo el material de enseñanza de los pensus en los entes educativos de todo el planeta Tierra. O sea, no puede ser que esto no forma parte de la educación que se está recibiendo hoy en día en las escuelas, en los centros educativos, en las instituciones, en las universidades. A mí esto en la universidad, yo nunca supe de filosofía hermética. O sea, supe toda la filosofía que te puedas imaginar, menos la filosofía hermética. Y no entiendo por qué. Si es tan importante comprender que el dominio de tu mente es lo más importante en la vida. O sea, explicarme que mis pensamientos construyen mi realidad en todo momento es lo primero que tienes que hacerme como ser humano que soy, si lo único que hago es pensar todo el día. ¿Cómo no me vas a decir eso? Y primero crees tú que es más importante y más beneficioso enseñarme a dividir. O sea, ¿para qué quiero yo saber dividir? Sin saber que lo más importante en mi vida es que yo controle mis pensamientos, porque mis pensamientos están diseñando y creando mi vida. Bueno, así empezamos el video, la lectura del día de hoy, con un capítulo que va a ir muy de la mano con este mensaje que estoy dando de entrada, la importancia de que esta enseñanza y esta información esté disponible para todos, que nos la enseñen en la educación. Pero bueno, vamos a empezar la lectura del día de hoy. Estamos en el capítulo de la paradoja divina y aquí vamos a continuar. Y un mosquito que yo no sé cómo apareció ese mosquito aquí. Yo no entiendo. ¿Cómo entraste tú aquí, estúpido mosquito? Bien. Al reconocer el punto de vista absoluto, no debemos cometer el error de ignorar o negar los hechos y fenómenos del universo tal como se presentan ante nuestras facultades mortales. No somos el todo, recordarlo. Para emplear ilustraciones familiares, todos reconocemos el hecho de que la materia existe para nuestros sentidos y haríamos muy mal si así no lo reconociéramos. Y sin embargo, incluso nuestras mentes finitas entienden el dicho científico de que no hay tal cosa como la materia desde un punto de vista de la ciencia. Lo que llamamos materia se sostiene que es meramente un agregado de átomos. Átomos que son en sí mismos meramente un agrupamiento de unidades de fuerza, llamadas electrones o iones, vibrando y en constante movimiento circular. Golpeamos una piedra y sentimos el impacto. Parece ser real, pese a que sabemos que es meramente lo que hemos dicho antes, pero recordad que nuestro pie, que siente el impacto por medio de nuestro cerebro, es igualmente materia, constituido por tanto de electrones, materia de la cual está también hecha nuestro cerebro. Y por último, si no fuera por nuestra mente no sabríamos del pie de la piedra en absoluto. Además, el ideal del artista o escultor que está tratando de reproducir en piedra o lienzo le parece muy real. Igual lo hacen los caracteres en la mente del autor o dramaturgo, que busca expresar de modo que otros puedan reconocerlos. Y si esto es verdad en el caso de nuestras mentes finitas, ¿cuál debe ser el grado de realidad en las imágenes mentales creadas en la mente del infinito? Oh, para los mortales este universo mental es muy real en verdad. Es el único que jamás podremos conocer, aunque nos elevemos de plano en plano, cada vez más alto. Para reconocerlo de otro modo, por verdadera experiencia, tenemos que ser el todo mismo. Es verdad que cuanto más alto nos elevemos en la escala,
tanto más cerca nos encontraremos de la mente del Padre, y más evidente se vuelve la naturaleza ilusoria de las cosas finitas. Pero la visión no se desvanece realmente hasta que el todo nos absorbe finalmente hacia sí. Así que no necesitamos basarnos en una ilusión, más bien, reconociendo la naturaleza real del universo y tratando de entender sus leyes mentales, esforzándonos en emplearlas en la forma más efectiva para nuestro progreso ascendente en toda la vida, conforme viajamos de un plano al otro del ser. Las leyes del universo no dejan de ser leyes de hierro, aunque sean de naturaleza mental. Todos, excepto el todo, están sujetos a ella. Lo que hay en la mente infinita del todo es real, solo un grado menos que la realidad misma que constituye la naturaleza del todo. Así que no os sintáis inseguros o temerosos, sintámonos firmemente sostenidos en la mente infinita y no hay nada que nos hiera o que tengamos que temer. No hay ningún poder fuera del todo que pueda afectarnos. Podemos permanecer tranquilos y seguros. Entonces, dormiremos serenamente sobre la firmeza inconcebible de lo profundo. Y descansaremos seguramente sobre el océano de la mente infinita que constituye el todo. En él ciertamente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La materia es de todos modos materia para nosotros. Mientras permanezcamos en el plano de la materia, aunque sabemos que es meramente un agregado de electrones o partículas de fuerza vibrando rápidamente y girando unas alrededor de las otras en las formaciones de los átomos. Los átomos a su vez vibran y giran formando moléculas, las cuales a su vez forman masa mayor de materia. No se vuelve la materia menos materia cuando avancemos en nuestra investigación y aprendemos de las enseñanzas herméticas de la fuerza, de la que los electrones no son sino unidades, es meramente una manifestación de la mente del todo, y como todo lo demás en el universo es puramente mental en su naturaleza. Mientras estemos en el plano de la materia, debemos reconocer sus fenómenos. Podemos dominarla, como lo hacen todos los maestros en mayor o menor grado, pero lo hacemos así aplicando las fuerzas superiores. Cometemos una insensatez cuando intentamos negar la existencia de la materia en el aspecto relativo. Podemos negar su demonio. Podemos negar su dominio sobre nosotros, pero no deberíamos intentar ignorarla en su aspecto relativo, al menos mientras vivamos en su plano. Esta parte la voy a repetir porque es una de mis líneas favoritas. Cometemos una insensatez cuando intentamos negar la existencia de la materia en el aspecto relativo. Podemos negar su dominio sobre nosotros, pero no deberíamos intentar ignorarla en su aspecto relativo, al menos mientras vivamos en su plano. ¿Ok? O sea, me parece maravilloso que la materia no nos puede dominar a ella, pero sumamente determinante que no podemos negar su aspecto relativo. O sea, especialmente cuando estamos en su plano. O sea, así no te domine la materia, tú no puedes negar que la materia está ahí. Y es maravilloso. Esta parte que viene explica bien por qué no debemos caer en eso. Las leyes de la naturaleza tampoco se hacen menos constantes o efectivas cuando sabemos igualmente que son meramente creaciones mentales. Ellas tienen pleno efecto en los diversos planos. Superamos las leyes inferiores, aplicando unas superiores, y solo de este modo podemos conseguirlo. Pero no podemos escapar a la ley o elevarnos por encima de ella completamente. Nada, sino el todo puede escapar a la ley, y eso es debido porque el todo es la ley en sí, de donde emergen todas las leyes. Los maestros más avanzados pueden adquirir los poderes usualmente atribuidos a los dioses, y hay incontables grados del ser en la gran jerarquía de la vida, cuyo ser y poder trasciende incluso el de los más elevados maestros, hasta un grado impensable por los mortales. Pero incluso el maestro más grande y el más elevado ser debe inclinarse ante la ley y son como nada ante los ojos del todo. Así que si incluso estos seres, los más elevados, cuyos poderes exceden incluso a aquellos atribuidos por los hombres a sus dioses, están sujetos y sirven a la ley, imaginar entonces la presunción del hombre mortal.
de nuestra raza cuando considera las leyes de la naturaleza como irreales, visionarias e ilusorias, porque es capaz de ver la verdad de que esas leyes son de naturaleza mental o simplemente creaciones del todo. Esas leyes que el todo pretende que sean leyes gobernantes no han de ser desafiadas o transgredidas. Mientras el universo subsista, ellas subsistirán, pues el universo existe por virtud de estas leyes, las cuales forman la trama o armazón en el cual el universo se apoya. El principio hermético del mentalismo, mientras que explica la verdadera naturaleza del universo sobre los principios de que todo es mental, no cambia la concepción científica del universo, la vida o la evolución. De hecho, la ciencia no hace más que corroborar las enseñanzas herméticas. Estas últimas meramente enseñan que la naturaleza del universo es mental, mientras que la ciencia afirma que es material, o según sus más recientes noticias, que es energía en el último análisis. Las enseñanzas herméticas no tienen ningún fallo que encontrar en el principio básico de Herbert Spencer, que postula la existencia de una energía infinita y eterna, de donde proceden todas las cosas. De hecho, los herméticos reconocen en la filosofía de Spencer la más elevada afirmación externa del funcionamiento de las leyes naturales que haya sido nunca promulgada y creen que Spencer era una reencarnación de un antiguo filósofo que vivió en el antiguo Egipto hace miles de años y que posteriormente encarnó como Heráclito, el filósofo griego que vivió en el año 500 a.C. y consideran su afirmación de la energía infinita y eterna de acuerdo con las enseñanzas herméticas, siempre con el agregado de que esa energía es la mente del todo. Con esta llave maestra de la filosofía hermética, el estudiante de Spencer será capaz de abrir muchas puertas de las concepciones filosóficas internas del gran filósofo inglés, cuyas obras demuestran los resultados de la preparación de sus encarnaciones anteriores. Sus enseñanzas concernientes a la evolución y el ritmo están casi en perfecto acuerdo con las enseñanzas herméticas concernientes al principio del ritmo. Así pues, el estudiante de las enseñanzas herméticas no necesita dejar a un lado los puntos de vista científicos concernientes al universo. Todo lo que se le pide hacer es captar el principio básico de que el todo es mente, el universo es mental, sostenido firmemente en la mente del todo. Encontrará que los otros 6 principios concuerdan perfectamente en este conocimiento científico y servirán para dilucidar plenamente los puntos oscuros. Esto no ha de extrañarnos si consideramos la influencia del pensamiento hermético en los filósofos primitivos de Grecia, sobre cuyos fundamentos de pensamiento descansan en gran parte las teorías de la ciencia actual. La aceptación del primer principio hermético, el mentalismo, es la única diferencia entre la ciencia moderna y los estudiantes herméticos, y la ciencia se va dirigiendo gradualmente hacia ese punto, conforme avanza en la oscuridad y va encontrando su camino en el laberinto en que se ha metido en busca de la realidad. El propósito de esta lección es imprimir sobre las mentes de nuestros estudiantes el hecho de que, para todas las intenciones y propósitos, el universo, sus leyes y sus fenómenos son tan reales en lo que al hombre concierne como lo serían bajo la hipótesis del materialismo y de la energía. Bajo cualquier hipótesis, el universo en su aspecto externo es cambiante y transitorio, por consiguiente, vacío de realidad sustancial. Pero notad el otro polo de la verdad. Bajo cualquiera de las mismas hipótesis, estamos obligados a actuar y vivir como si las cosas fugaces fuesen reales y sustanciales. Con esta diferencia, siempre que según las doctrinas se ignoraba el poder mental como fuerza natural, mientras que bajo el mentalismo se convierte en la fuerza natural más grande. Y esta única diferencia revoluciona la vida de aquellos que entienden el principio, la práctica y sus leyes resultantes. Una vez que se comprende la ventaja del mentalismo, se aprende a conocer, emplear y aplicar las leyes resultantes. Pero no os rindáis a la tentación que, según indica el Kybalión, acecha al semisabio y le convierte en un ser hipnotizado por la aparente irrealidad de las cosas. De modo que camina de un lado a otro, como soñando, viviendo en un mundo de ensueños, ignorando la vida diaria y su trabajo. Finalmente, se destrozará contra las rocas y se disolverán los elementos en razón de su locura.
Seguid más bien el ejemplo de los sabios, de los que la misma autoridad establece que usan la ley contra las leyes, lo superior contra lo inferior, y por el arte de la alquimia transmutan lo que es indeseable en lo deseable y así triunfan. De acuerdo con esta doctrina, evitemos la semisabiduría que es locura e ignora la verdad de que el dominio no consiste en sueños anormales, visiones o imaginaciones fantásticas, sino en emplear las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando a los sufrimientos de los planos inferiores mediante la elevación a los superiores. Recuerda siempre que la transmutación y no la negación presuntuosa es el arma del maestro. Las citas antes dichas pertenecen al Kybalión y son merecedoras de tenerlas siempre presentes. No vivimos en un mundo de sueños, sino en un universo que, mientras que es relativo, es real, por lo menos en lo que concierne a nuestra vida y obra. Nuestra misión en el universo no es negar su existencia, sino vivir, empleando debidamente las leyes para ascender de lo inferior a lo superior, viviendo y haciendo lo mejor que podamos bajo las circunstancias que surgen cada día y viviendo hasta donde es posible, conforme a nuestras ideas e ideales más elevados. El verdadero significado de la vida no es conocido por el hombre en este plano, si es que alguien lo conoce, pero los más sabios y nuestras propias intuiciones nos enseñan que no nos equivocaremos si tratamos de vivir lo mejor posible y realizar la tendencia universal en el mismo sentido. A pesar de que las aparentes evidencias en contra, estamos todos en el camino y esta vida conduce siempre hacia arriba, con frecuentes lugares de descanso. Leed el mensaje del Kybalión y seguid el ejemplo de los sabios, evitando el error del semisabio, quien perece por razón de su locura. Qué buena forma para culminar el 6º capítulo. Voy a leer una vez más esta pequeña línea que para mí es como el gran cierre, la parte más fundamental de justamente eso, que con lo que yo inicié la lectura, de por qué tiene que enseñarnos esto en todos lados. Esta información debería ser como que la primordial para todos los niños y niñas que están en este momento siendo educados por un sistema de educación, ¿sí? El dominio no consiste en sueños anormales, visiones o imaginaciones fantásticas, sino en emplear las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando a los sufrimientos de los planos inferiores mediante la elevación a los superiores. La transmutación y no la negación presuntuosa. Justamente una de las cosas que es como que me parece peligroso de quienes comparten estos principios y hablan y comparten información en general muy conspiranoica y demás, porque justamente el error es pensar que porque esto todo es mental y que es una ilusión y demás, nos perdemos en negar la realidad de una forma en que en lugar de encargarnos de modificar esa realidad, que claramente podemos hacerlo porque nos están diciendo transmuta lo desagradable a agradable, transmuta. ¿Qué es transmutar? ¿Qué es transmutar? Transmutar es lo que justamente nos dijeron al principio. Transformar un estado mental en otro, de malo a bueno, de desagradable a agradable. Creo que esa es la parte más delicada de entender justamente el mentalismo, porque el mentalismo no se trata de que ay, esto es lo terrible que está pasando, el caos. O sea, si tú sabes que todo es mental, no te pones a decir eso y hablar eso. Lo que tú haces es simplemente modificar, o sea, mirar desde lejos y decir, yo puedo cambiar esta situación, yo puedo modificarla, yo puedo transmutar esta situación, especialmente cuando es justamente la vida mía la que está siendo afectada de una forma u otra.
Espero que hayas disfrutado mucho esta lectura del día de hoy. Yo la verdad la disfruté muchísimo. Voy a dejar en la descripción gran parte del texto. Me encantaría que pudieras dejarme un mensaje y compartirme qué tal te pareció la lectura del día de hoy. Es importante que te puedas permitir escuchar este vídeo, incluso si quieres reproducirlo en una velocidad mucho más lenta para que puedas escucharme. Apunta algunas líneas y si puedes, compra el libro, porque entonces lo que puedes hacer es que escuchas la lectura y simplemente alguna línea que te guste, baja el libro, la buscas y profundizas sobre ella. Te agradezco mucho por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos en la próxima. Por favor, dale like al vídeo, comenta, cuéntame cómo te pareció, qué opinas de esto. Ahora sí me despido. Que tengas un maravilloso día y recuerda que tienes el poder de transmutar todas las situaciones. Claro que sí. Hasta la próxima.